con la clase del día de hoy. Y estas diapositivas, si no me equivoco, ya están en el Classroom. Sí, sí, sí la logran ver todos los que ya entraron a Classroom. Sí Ok. está. Sí, Qué bien. Sí, porque luego no se pueden abrir los PDFs. Pero qué bueno que sí se puede ver. Bien, entonces, en esta unidad, pues, abordaremos un poco el análisis de flujo de fluidos y, y voy a aclarar aquí que, creo que se me olvidó comentarles algo. Déjenme. Ah, se me había pasado comentarles el contenido del curso. Este es el contenido del curso. Como primera parte, pues veremos un poco introducción a los fluidos y biofluidos. Un poco definir algunas propiedades que conforme pasen las clases, pues utilizaremos. Y luego pasaremos a modelos matemáticos, flujo en arterias, flujo en venas, transferencia de calor, transporte de masa, flujo en pulmones y modelados de ventilación pulmonar. Y luego pasaremos a modelo computacional, que ya es una descripción lagrangiana y euleriana, campos de velocidades, campos de esfuerzos, movimiento de un elemento de fluido y diferencias finitas, luego para pasar a dinámica de fluidos computacional y elementos finitos. Pregunta, de aquí ustedes ya llevaron análisis de biosistemas, ¿no? Si no me equivoco. Se llama así la materia, análisis de biosistemas. se llama sistemas biomecánicos, ¿Ya ¿sí? ven Todavía los sistemas biomecánicos? pero ¿Qué no, son? no lo Ajá. bueno, apenas vamos empezando. Sí, pero esa es una. Eh, esa es la materia biomecánica, ¿no? Pero aparte hay otra materia. Creo que se llamaba. Ah, es que o estoy mal. Ahí está. Se llama modelación y simulación de sistemas biológicos. ¿Ya llevaron esa materia? Es de Sí, quinto semestre. ¿Sí se acuerdan de esa materia ustedes? Sí,
Sí, ¿qué recuerdas de esa materia? ¿Qué recuerdan de la materia? Pues veíamos tanto procesos enzimáticos y Ujú. viendo cómo se realizaba el proceso para tener en cuenta también el tiempo de realización del proceso. Y bueno, nosotros en mi grupo al final realizamos unas pequeñas modelaciones con Sol, pero sí fueron muy vagas. Ok. ¿No es ahí donde no vieron ahí no ven ahí la ecuación de o me estoy equivocando de materia? Sí, no se escuchó, doctor. Que si no vieron ahí la ecuación de Bernoulli. Sí, sí la llegamos a ¿No? ¿Sí ver. me escucharon? ¿En qué asignatura? ¿No se acuerdan? Sí, fue, según yo sí fue en esa. Bueno, en mi grupo sí la vimos en esa materia. Ok. Aquí vamos a retomar esa ecuación, pero ahora vamos a analizar en lugar de analizarla de manera global como la ecuación de Bernoulli, pues ahora analizaremos de manera más pequeñitos dentro de un fluido. Eh, y de biomecánica, ¿sí recuerdan que vieron en biomecánica? ¿No lo tomaste? ¿Es optativa esa? Sí, profe, es de este semestre. No, no hay ningún problema. Es que ustedes ya en eh, en algunas otras asignaturas. Entonces, vamos a tratar de no hacer eso y por eso luego les pregunto eh, qué cosas vieron para al final de cuentas no hacer esa repetición de tópicos. Y si hablar de algún tópico, bueno, darle otro enfoque. Ok. Entonces, y bueno, la forma de evaluación pues es 20% tareas, 20% reportes de prácticas cuando se hagan y el 60% exámenes. ¿Alguien eh, tiene alguna duda o algún comentario con esta evaluación? No, No, profe, profe, no, correcto. así, creo que sí está bien así. Ok, muy bien. Y bueno, vamos a tratar a lo mejor de llevarla también un poquito de la mano con biomecánica. Ya más adelante veremos la factibilidad de esto. Entonces dicen que están tomando no les han dicho eso. No ¿Podría sé. repetirlo, profe? Se Perdón, corta. que si van a llevar algún software en biomecánica. No se ¿Sí nos me ha comentado escucharon? nada. Ah, ¿sí? Ah, ok.
Ujú, ok, ok. ¿Algún compilador de qué? Perdón, no te escuché. Ah, ok. Ujú. Va, entonces aquí nosotros también vamos a tratar de utilizar Solid para el análisis de los casos de estudio. ¿Todos tienen SolidWorks o tienen licencia de SolidWorks? Sí, profe. Bueno, yo sí. ¿Sí? Yo también, profe. Bueno, excelente. Pues vamos a tratar de utilizar Solid. De Solid ya la llevaron en algunas otras materias, me imagino, ¿no? En- sí, ¿en qué materia la llevaste? Ah, ok, perfecto. Si alguien no la llevó, no tiene tampoco de qué preocuparse. Aquí trataremos de hacerlo lo más didáctico posible, ¿no? Bien, entonces pues empezamos con la unidad uno. ¿Y qué es la mecánica de fluidos? Bueno, la mecánica de fluidos es la ciencia que estudia el comportamiento de fluidos en reposo, lo que se denomina estática de fluidos, o fluidos en movimiento, y esto se denomina dinámica de fluidos. Y la interacción de los fluidos con superficies sólidas o con algún otro fluido en la frontera, ¿sí? Un fluido, pues, por definición, es una sustancia que se deforma continuamente bajo la aplicación de un esfuerzo cortante o un esfuerzo tangencial, sin importar qué tan pequeño pueda ser este esfuerzo. O sea, un esfuerzo muy pequeñito aplicado a un fluido, pues ya me genera una deformación permanente de este. A diferencia de los sólidos, donde los sólidos al someterse a un esfuerzo, pues puede volver a regresar a su condición original, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de la mecánica de fluidos en biomedicina? Bueno, en principal, pues el cuerpo está compuesto mayormente de agua, que es un fluido. La mecánica de fluidos clásica puede ser aplicada a biofluidos, por ejemplo, la sangre, la oxigenación pulmonar, ¿sí? Transferencia de masa en membranas de celdas microfluídicas, y esto se le denomina como mecánica de biofluidos. Aquí vamos a ver mecánica de fluidos o mecánica de biofluidos. Algunas aplicaciones, bueno, pues en lubricación de uniones, la cual es crítica para el diseño de prótesis, ¿sí? Tener el cuidado del contacto sólido-sólido. En ocasiones, pues necesitamos nosotros tener superficies lubricadas, ya que las prótesis pues, no pueden ser diseñadas sin el conocimiento de la mecánica de biofluidos o parte de la tribología. Un corazón artificial requiere el conocimiento de la mecánica de fluidos. Un corazón, pues, artificial no es más que una bomba de sangre. Un corazón artificial, pues también tienes que tener conocimiento cómo funciona o cómo poder transferir una energía o potencia a la sangre para que puedas tú hacerla fluir por todas los conductos o todas las venas de una persona. Y el diseño de un sistema de oxigenación artificial pues requiere el conocimiento de mecánica de fluidos, conocer eh, cuál es el flujo que necesitas, de qué depende el flujo, por qué si disminuye el área pues requiero mayor potencia en mi sistema de bombeo para la oxigenación artificial, etcétera, ¿sí? Entonces, la mecánica de fluidos pues, es bastante relevante en el uso de la biomedicina, ¿sí? ¿Sí me escuchan bien o se me está trabando? Se está No, profe. cortando, profe. Sí.
¿Sí se me está cortando mucho? Sí, un poco. A ver, voy a tratar de moverme el lugar. A ver, me voy a mover del lugar. Probablemente para el, el desarrollo de prácticas en Solid, a lo mejor grabo una sesión antes para poder tener ya listo algún modelo y luego presentárselos a ustedes. ¿Ahí sí me escuchan bien? Sí, profe, ya Sí, se escucha. ¿Sí? Iris, ¿sí me escuchan bien, Iris? Sí. Am, ¿Se me está trabando otra vez? Sí, profe, no escuché nada. Ok, bueno, no dije nada. Ah, bueno, perdón. Pero sí escuché que alguien estaba hablando y no entendí nada. A ver, ahí me escuchan bien. sí, profe, sí lo escuchamos. ¿Sí? Entonces déjenme presentar otra vez mis diapositivas. Creo que ahí se ve bien. Ok. Em, y bueno, como ustedes sabrán, la materia tiene tres formas físicas diferentes o tres fases diferentes, que es la fase sólida, líquida y gaseosa. En ocasiones, pues podemos agregar una cuarta fase que es el plasma. Sin embargo, el plasma, pues es una porción de moléculas o átomos cargados eléctricamente, pero muchas veces el comportamiento de un plasma, pues se puede modelar como un gas. Entonces, prácticamente, nosotros tendríamos los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, desde el punto de vista de la mecánica de fluidos o de biofluidos, la materia solo puede presentarse en estados sólidos y fluidos. ¿Sí? ¿No se me está cortando ahora? No, profe, todo No, perfecto. profe. Ok. Entonces, este último estado de fluido, pues incluye a los líquidos y a los gases. La diferencia entre un sólido y los fluidos radica en cómo se comportan ante la aplicación de un esfuerzo cortante. Un sólido puede resistir un esfuerzo cortante con una deformación estática. ¿Qué quiere decir una deformación estática? Bueno, que se deforma, pero al dejar de aplicar el esfuerzo, pues vuelve a su condición original. Mientras un fluido, pues tú lo deformas eh, y este queda deformado de manera permanente. ¿Sí? Entonces, aunque yo aplique un pequeñísimo esfuerzo sobre ese fluido, pues este quedará deformado de manera permanente. Y aquí tenemos esta imagen donde tengo una, este, una goma entre dos placas, ¿sí? Tengo una goma o un sólido entre dos placas y luego empiezo a mover o empiezo a aplicar una fuerza sobre la placa superior.
Le aplico una fuerza. Y entonces este sólido está atrapado entre estas dos placas. Al mover la placa superior, pues se tiende a deformar porque la placa inferior está fija. Es como si este sólido estuviera pegado a estas dos placas. Si muevo la de arriba y la de abajo la mantengo fija, pues esto origina que se deforme ese sólido o esa goma que aparece ahí de color naranja. ¿Sí? Entonces, la fuerza aplicada entre el área de contacto se le conoce como esfuerzo cortante y es un esfuerzo tangencial, ¿sí? Recuerden que hay esfuerzos tangenciales y esfuerzos normales. Los esfuerzos tangenciales son aplicados de esta manera, mientras que los normales, los esfuerzos tangenciales son aplicados eh, sobre el área, pero de manera, digamos, no perpendicular. Los esfuerzos normales se aplican de manera perpendicular al área. Este es un esfuerzo normal. ¿Sí? Jalar tratar de jalar esta superficie, pues sería un esfuerzo normal. Aquellos que se aplican de manera tangencial, pues son los esfuerzos cortantes. Entonces, al mover la placa superior, pues deformo este sólido. Y hay podría yo medir aquí el ángulo de deformación que se tiene. En un sólido, si yo tengo en un fluido, si yo tengo un fluido atrapado entre dos placas, vamos a poner un líquido atrapado entre estas dos placas, y luego empiezo a aplicar una fuerza, ¿sí? Una velocidad a esa placa, la empiezo a mover a una velocidad, pues entonces las partículas que originalmente estaban estáticas sin moverse, después se empiezan a mover. Hay una condición que se le conoce como condición de no deslizamiento, que me dice que las partículas se adhieren a las superficies sólidas. Por lo tanto, las partículas que están pegadas a la superficie sólida adquieren la velocidad de esa superficie. Entonces, esta partícula que se empieza a mover, esta placa se empieza a mover, la partícula que está adherida a esa placa, pues también se empezará a mover. Y se va a mover con esta velocidad de la placa. Mientras que la partícula que esté abajo, que esté en la placa inferior, se adhiere a la placa fija y como está fija, pues no tiene velocidad o tiene velocidad de cero. Y entonces tengo estas diferentes velocidades y a esto se le conoce como un perfil de velocidad. No sé si queda claro este ejemplo. O sea, ese perfil de velocidad va cambiando. ¿O cómo? Sí, ese perfil me indica que la velocidad a lo largo de la coordenada y va a ir cambiando, ¿sí? O sea, si yo me muevo en esta dirección y, la velocidad pues va a ir cambiando. ¿Cómo? Pues va a depender de cómo se esté moviendo esta placa superior. De acuerdo, gracias. ¿Sí? Donde la velocidad es cero en aquí en y igual a cero, ¿sí? Porque las partículas, como se adhieren a esta placa y esta placa está fija, pues tienen la velocidad de esta placa, que es cero. Mientras que las partículas que están aquí en la parte superior se adhieren a esta placa y tienen velocidad v. No sé si hay aquí algún comentario, alguna duda hasta aquí. No, profe, todo bien. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre un sólido y un fluido, ¿no? ¿Cómo reaccionan ante un esfuerzo cortante? Porque cuando yo dejo de aplicar la fuerza aquí, esta goma regresa a su condición original. Pero cuando yo dejo de aplicar la fuerza aquí en el fluido, esta partícula ya no se va a regresar a la condición que tenía antes, ¿sí? Ya no regresa a su posición original, por así decirlo. Entonces queda deformada de manera permanente
lo que una vez yo tenía, lo que tenía antes de mover la placa, pues aunque sea muy pequeñita esta fuerza que aplique, muy pequeñito el esfuerzo, esto queda deformado de manera permanente. No sé si está clara la diferencia entre sólido y fluido. Sí, profe. Sí. Y bueno, dentro de los fluidos, pues hay gases y hay líquidos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal de los líquidos y de los gases? Pues es que los gases, las fuerzas entre las moléculas son muy, muy débiles, ¿no? Entonces eso origina que un gas se expanda si yo no tengo un recipiente cerrado. Si yo tengo un recipiente cerrado, pues el gas adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Y un líquido no, un líquido pues tiene unas fuerzas intermoleculares más fuertes y por lo tanto, aunque yo tapara pues el líquido no adquiere toda la forma, todo el volumen, no llega a ocupar todo el volumen, perdón, de este recipiente, ¿no? El gas sí, el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, pero el líquido no. ¿Sí? Un vapor es un gas cuya temperatura y presión son tales que se encuentra muy cerca de la fase líquida. Un gas se puede definir como un vapor altamente sobrecalentado, y esto es que se encuentra bastante alejado de su fase líquida. Y bueno, existe una teoría que es la teoría del medio continuo, la que me dice que un conjunto infinito de partículas que forman parte de ya sea un sólido o un fluido, o sí, o un fluido, que va a ser estudiado de manera macroscópica, no permite o no contempla las discontinuidades que existen entre la partícula y partícula, ¿no? Entonces se supone que no hay discontinuidades entre las partículas y que de manera matemática pues se modela como un medio continuo, un medio, aunque sabemos que las moléculas de un líquido y de un gas pues hay una separación considerable, pues nosotros lo modelaremos como un medio continuo, un medio sin discontinuidades. Es decir, que esos espacios entre las moléculas pues no se consideran, sino que realmente estas están unidas como si tuvieran como si fuera un popote, ¿no? Y esto es válido siempre y cuando la trayectoria libre media de las moléculas sea mucho mayor que una longitud experimental. ¿Qué es una trayectoria libre? Bueno, es qué distancia le toma llegar a esta partícula antes de golpear otra partícula, ¿no? ¿Cuánto le toma chocar una partícula con otra? Entonces, si esta distancia es muy pequeñita comparada con las dimensiones que yo estoy analizando, por ejemplo, un ducto o una manguera de un sistema respiratorio, pues entonces puedo considerar la teoría del medio continuo. Si eso no pasa, si estoy analizando sistemas muy pequeñitos, pues entonces ahí sí tendría que considerar, o ya las discontinuidades pues ya serían considerables. Y eso ocurre, por ejemplo, eso podría ocurrir cuando se analizan sistemas nanométricos, donde ya las dimensiones pues son bastante pequeñitas, que probablemente ahí ya la teoría del medio continuo pues ya no es válida. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Yo iba a preguntar nada más que entonces, ¿cómo se puede saber si era la velocidad o la distancia que debe haber para que se pueda considerar esto? Sí, hay una ecuación que te permite
determinar si todavía puedes utilizar la teoría del medio continuo. Aquí no la llegué a poner. La voy a anexar a estas diapositivas. Entonces, por ejemplo, aquí el diámetro del oxígeno. El diámetro de la molécula de oxígeno es de 3 por 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Y la trayectoria libre media, que es la distancia que recorrería una partícula antes de chocar con otra, es de 6.3 por 10 a la menos 8 metros. ¿No? Es decir, que las dimensiones que yo esté utilizando deben ser mucho mayores a 6.3 por 10 a la menos 8 metros. Entonces, si tengo un diámetro de 1 centímetro, pues 1 centímetro es mucho mayor que 6.3 por 10 a la menos 8 metros. ¿Sí? Entonces puedo utilizar la teoría del medio continuo. Puedo decir que un conjunto de partículas de oxígeno pues se comportan como si no hubiera discontinuidades entre estas partículas. No sé si aclaro un poco tu pregunta, Viviana. Sí, profe, gracias. Sí, entonces la trayectoria libre media es la distancia que le tomaría llegar a una partícula, o es la distancia que recorrería una partícula antes de chocar con otra partícula de esa misma sustancia. ¿Sí? Y bueno, y se considera que el medio continuo cuando las dimensiones pues son mucho mayores a 10 a 1 por 10 a la menos 5. ¿No? Y es aquí otra vez donde les comento, ¿no? Probablemente a la hora de estudiar, estar en dimensiones nanométricas, pues la teoría del medio continuo ya no sea válida. Sin embargo, pues se han hecho modificaciones a las ecuaciones para que puedan ser utilizadas aún en condiciones o en dimensiones nanométricas. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe, por el momento no. Sí, profe, creo que no. Okay. Bien, entonces vamos a las propiedades de los biofluidos. y tenemos la propiedad de densidad. La densidad, pues, es la relación de una cantidad de masa contenida en un volumen establecido, ¿sí? ¿Cuánta masa puedo contener en un volumen definido? A esa relación pues se le considera como densidad. La densidad del agua pues es casi 1000 kilogramos por cada metro cúbico. O un kilogramo por cada litro, ¿no? O sea, casi un litro de agua pues pesaría 1 kilogramo. Esa es la densidad del agua. Cada que tomes un botellón de 20 litros, pues prácticamente pesaría unos 20 kilogramos. Entonces es cuánta masa puedo contener en una cantidad de volumen. Y algunas densidades, bueno, el aluminio, y esto es en general, ¿no? No solo para fluidos, sino también para sólidos. El aluminio tiene una densidad de 2700 kilogramos por metro cúbico. El cobre de 8890, el oro de 19300, el plomo de 11300, el acero de 7800, y dentro de los líquidos, el alcohol 790 más o menos, el benceno 880, la gasolina 680, el mercurio 13600, el agua 1000 kilogramos por metro cúbico. De todos estos, el mercurio, pues es el líquido
con mayor densidad que puedes encontrar. ¿Sí? La densidad del mercurio es 13.6 veces mayor que la densidad del agua. Es inclusive mayor que la densidad del plomo. Y en los gases, pues todos los gases tienen una densidad mucho más pequeña, ¿no? El aire de 1.3, más o menos 1.2 kilogramos por metro cúbico. El helio de 0.178. El hidrógeno de 0.09. El nitrógeno de 1.2 y el oxígeno de 1.4. Entonces, esa es la densidad de diferentes sustancias. Entonces, entre más baja su densidad, quiere decir que requiero mucho volumen para poder contener una gran cantidad de masa. Entre más alta sea su densidad, quiere decir que una gran cantidad de masa, pues se puede contener un volumen más pequeño o más compacto, ¿no? Por eso los taxis que son de gas natural, pues su tanque tiene que abarcar parte de la cajuela. Los taxis de aquí en Querétaro, parte de la cajuela, pues es destinada para el tanque de gas que utiliza este automóvil. Entonces, eso es debido a que, pues, si quiero contener una masa de gas natural buena, pues necesito tener un volumen bastante grande debido a su baja densidad. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algún comentario? No, profe. Y luego tenemos el volumen específico. El volumen específico, pues, es el inverso de la densidad. Es decir, ¿qué volumen ocupará una cantidad de masa conocida? Es el inverso de la densidad. El peso específico es cuál es el peso que se tiene en un volumen determinado. El peso es masa por gravedad y masa entre volumen, pues, es densidad. Entonces, el peso específico es densidad por gravedad. Y luego tenemos la densidad relativa o gravedad específica. Esta es una relación entre una densidad de una sustancia con respecto a una densidad de un fluido de referencia. ¿Sí? Y pues como fluido de referencia casi siempre se utiliza el agua a 4 grados centígrados y 101.33 kilopascales. ¿Qué son kilopascales? La gravedad entonces es dividir una sustancia, la densidad de una sustancia conocida entre la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Para gases en ocasiones se utiliza la densidad del hidrógeno o la del aire, pero aún no hay algún acuerdo general sobre estos estándares para la densidad relativa cuando se utiliza gases. Para nosotros, para análisis, pues siempre utilizaremos la densidad del agua como densidad de referencia para calcular esta gravedad específica. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta aquí? No, profe. Todo claro. ¿Todo bien? Ok. Y bien, vamos a hacer este pequeño ejemplo, nada más para repasar estos conceptos de densidad, gravedad específica
que se vieron anteriormente. Dice, determine la densidad, la gravedad específica y la masa de aire en un cuarto cuyas dimensiones son 4 metros por 5 metros por 6 metros a 100 kilopascales y 25 grados centígrados. ¿Sí? Deme un minutito. Bien, voy a, ¿sí me escuchan bien ahí? Sí, Profe. Mm, que voy a compartirles aquí una pizarra, no sé si se les compartió ahí una pizarra, ¿no? Y déjenme proyectarla. Solo que le tenemos que solicitar acceso. Según yo ya se lo quité. Sí, mira, ya entró alguien aquí, a ver. No, ¿sí lo pueden ver? Ah, Sí, profe. pero no lo pueden editar. A ver, ya le puse los permisos para que la editen. Ahí está, sí la pueden ver ya en la pantalla, ¿no? Sí, sí, profe. Entonces, me pide determinar la densidad de, de una masa de aire. A ver, déjenme.
Bien, entonces, ¿qué datos conozco de este problema? Pues el área del espacio que podemos calcular de ahí el volumen, Ok. la presión, la temperatura y pues nos está diciendo que es aire, ¿no? Entonces en este caso podríamos sacar la densidad de las tablas. Ujú, muy bien. El volumen le voy a poner, al volumen le voy a poner V con una rayita en media porque después vamos a ver velocidad y no quiero que nos confundamos. El volumen es 4 metros por 5 metros por 6 metros, ¿no? ¿Y eso cuánto da? Serían 120. 120, ¿no? Metros cúbicos. Bien. Luego la temperatura son 25 grados centígrados. En Kelvin, pues esto nada más le sumo 273 para que me den Kelvin. Y estos son 290 98. Kelvin, ¿no? Y la presión de 100 kilopascales. ¿Sí? Y me dice que el fluido es, pues es aire. Entonces dice, ¿eras tú, Sergio? Sí, profe. Dice Sergio que con las tablas, ¿no? Podemos ir a las tablas y buscar la densidad del aire, ¿sí? O podemos utilizar la ecuación del gas ideal, ¿no? La ecuación del gas ideal me dice que la presión por el volumen es igual a la masa por la constante particular de ese gas por la temperatura. O la presión entre la densidad igual a la constante particular de ese gas por la temperatura. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, profe. Lo que no pasó fue que se cambió esto, ¿verdad? Es que estoy escribiendo aquí y ya no sé. Se pasó para allá. Así, ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí el del detalle es cuál es el valor de esa constante del aire. Bueno, para el aire, su constante R es igual a 287 Joule por kilogramo Kelvin. ¿Sí? Pueden buscar en Google cuál es la constante del aire. Sí, profe. La constante R del aire. Y es 287. Déjeme ver. Sí, profe, 286.9. Joule entre kilogramo Kelvin, ¿no? Ok.
Si no lo ven, yo lo encontré aquí. Sé que no es confiable, pero es ese valor. Lo pueden buscar en algún libro. Ahorita más de rápido lo encontré en Wikipedia. Bien, entonces, de esta ecuación, puedo calcular la densidad, ¿no? Y la densidad es igual a la presión entre la constante del aire por la temperatura, pero la presión debe estar en pascales. Entonces, 100 kilopascales, pues es igual a 100.000 pascales, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 100.000 pascales entre la, perdón, 100.000 pascales entre la constante, que son 287 joule por kilogramo Kelvin, por la temperatura que debe de estar en Kelvin, 298 Kelvin. ¿Y cuánto da ese valor? Voy a hacer aquí el análisis de dimensiones. Pascal arriba, joule, kilogramo Kelvin por Kelvin. Pues aquí se me elimina este Kelvin con este Kelvin. Y me quedan pascales arriba, que son Newton sobre metro cuadrado. Y joule por kilogramo Kelvin, que serían Newton metro, que es joule, entre kilogramo. Extremos por extremos, medios por medios. Queda Newton, kilogramo, Newton, metro cúbico. Newton se elimina con este. Y me quedan en unidades de kilogramos entre metro cúbico. ¿Cuál es el valor de la densidad? Es 1.17. 1.17 kilogramos entre metro cúbico. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Duda? No, profe, No, todo profe. claro. Sí. ¿Le cambio o quieren copiar o quieren que después les pase el PDF de este Jamboard? Creo que lo podemos descargar nosotros, profe. Sí, sí, también lo pueden descargar. Si no pierden el link, sí. Si después pierden el link, creo que ya no podrían descargarlo. Bien, entonces le voy a cambiar. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Ok, entonces ya encontré la densidad. La densidad, pues es, por definición, masa entre volumen. Y por lo tanto, la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Sí? Entonces la masa va a ser igual a la densidad, que son 1.17 kilogramos entre metro cúbico, por el volumen, que son, decíamos, 120 metros cúbicos. Y esto da un valor de la masa de Es 140.4 kilogramos. 140.4 kilogramos. 140.4 kilogramos de aire.
¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. todo claro. Ok. Y me falta calcular la gravedad específica. O densidad relativa. ¿Cómo calculo la gravedad específica o densidad relativa? Bueno, la gravedad específica, S, es igual a la densidad entre una densidad de un fluido de referencia. Casi siempre vamos a utilizar la densidad del agua a 4 grados centígrados y 101.33 kilopascales. Y este es igual a 1000 kilogramos entre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, la gravedad específica pues es igual a la densidad, que es en este caso 1.17 kilogramos entre metro cúbico, entre la del fluido de referencia, que sería el agua a 4 grados centígrados, que es 1000 kilogramos entre metro cúbico. Estas unidades se eliminan con esta. Y me queda que la densidad relativa es de 0.00117. Profe, la gravedad específica, sin unidades. Es sin unidades exactamente. Es solamente una relación de densidades. Profe, ¿para qué nos sirve esa relación o que se haga esa comparación con otra densidad? Porque es que, perdón. Sí, por qué se calcula la gravedad específica? ¿Para qué Bueno, nos aquí, sirve? ajá. Muchas veces, algunas sustancias, por ejemplo, cuando tú compras sustancias, no sé, el heptano líquido, por ejemplo, te lo venden y no te dicen cuál es el valor de densidad, sino te dan este valor de gravedad específica. Si tú ves la etiqueta, te puede decir S igual a 0.87, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esta es su gravedad específica. Para saber su densidad, pues la densidad de esa sustancia sería S por la densidad del agua. Entonces, eso sería igual a 870 kilogramos por metro cúbico. En el sistema internacional. En el sistema inglés, pues serían 64 por punto 14, creo, por S, que sería punto 87, ¿no? Entonces, en lugar de ponerte este valor de densidad, pues generalmente te dan el valor de S. O en ocasiones, cuando tú estás tratando de determinar la densidad de una sustancia cualquiera, de cualquier fluido, los densímetros están calibrados con ese valor de S. Te dicen, este densímetro únicamente es válido para un rango de S de punto 7 a punto 9, ¿no? O este densímetro únicamente está calibrado para un valor de punto 8 a punto 1, a 1, perdón, a 1.0, ¿no? O a 1.2, ¿sí? Entonces, algunos instrumentos de medición de decímetros están calibrados con esa S, y algunas sustancias, cuando tú las compras, no viene la densidad, viene ese valor de S. Entonces, es importante saber qué significa ese valor de S, ¿no? Pues es una relación entre la densidad de esa sustancia que estás comprando y la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es el estándar. Es el valor estándar. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, profe. Gracias.
No es así que tan cotidiano que se use, pero sí es importante cuando estás utilizando algún instrumento de medición. Ok. Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Todo claro. ¿Alguna queja, alguna molestia? Está muy fácil este problema, ¿no? Hasta como que nos da un poco de pena resolverlo, ¿no? Tan fáciles que son. Pero así se empieza, profe, fácil y de repente Ya se después vienen los difíciles. vamos a ver unos más complicados. Para que no, pues para que no se enojen, porque luego se enojan. Ah, está muy fácil esto. No representa, no No, representa. profe, somos A mí humildes. también me gusta lo fácil. No, es que luego dicen, es que no representa un reto para mí. Y póngame a echar números más complejos. No es un reto siempre. No lo sé, a mí siempre estos problemas me dan un poquito de pena. Pero bueno, déjeme pasar lista. Eh, por si falta alguien, porque creo yo aquí tengo 9 y parece que conté 11. A ver, entonces déjeme quito la proyección. Ah, es que son 11 con mi proyección y yo. Arredondo Martínez, Presente. Benavides Paredes, Cruz Bautista. ¿Está Cruz Bautista? Presente. El Río Rivera, Presente, profe. Domínguez Hernández, Presente. Juárez Tirado, Presente. Riveros Martínez, Presente. Cerratos Miguel Presente. y Trejo Domínguez. Presente. Ok. Nada más tienes un apellido, Cerratos Miguel. No, Miguel es mi segundo apellido. Ah, ok. Qué curioso. Muy bien. Pues nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho. Ya la siguiente sesión se vienen más desayunados para problemas más complejos. Va que va, profe. Yo Gracias también, por la cuídense, prueba. tomen las medidas, cuídense. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Gracias. Buena Gracias, tarde. profe. Buen día. Nos vemos.